Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Hola, bendiciones. Quería compartir con ustedes esta melodía, La Vía Dolorosa.
Bendiciones, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 12 del versículo 1 al 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor que podemos continuar con nuestra serie de predicaciones y las clases que estamos llevando con respecto a las clases de bautismo y específicamente con el andar en el Espíritu y los dones del Espíritu. Ya pudimos ver, estamos basados allá en Romanos capítulo 8, ya pudimos ver la obra de salvación de Cristo y también la influencia del Espíritu Santo en cuanto a esto, y nos quedamos viendo sobre el Espíritu, sobre ser guiados por el Espíritu de Dios, y veíamos allá en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y también decía que el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y estuvimos viendo también, hermanos, que en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, es importante ser guiados por el Espíritu de Dios. Y seguimos en esta misma línea. Vamos a seguir con el versículo 9 para dar introducción al versículo 8. Al versículo 10. Estamos en Romanos 8, versículos 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a seguir viendo precisamente esto, pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder interiorizar en ella. Te pedimos que tú permees cada área de nuestra vida, de nuestro corazón, que tu palabra tenga una cabida importante para que dé fruto y ese fruto permanezca y ese fruto te glorifique a ti. Gracias, Padre, por esta serie de estudios y permítenos, Señor, seguir adelante buscando en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Habíamos visto, hermanos, entonces que dicen, mas vosotros no vivís según la carne. El vivir es importante, que nos ha hablado de andar, de pensar, de ocuparnos y de vivir realmente en el Espíritu. Porque dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Este pero está haciendo un ligamen con el versículo 9, cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay ninguna otra opción. El Hijo de Dios es el que tiene el Espíritu de Dios. No el que es religioso, no el que tenga buenas obras, no el que tenga un buen comportamiento, sino el que tiene el Espíritu de Dios. De ahí que dice el versículo 10: pero si Cristo está en vosotros. Ahora, mis hermanos, ustedes saben que yo lo he explicado siempre de esta forma. Solo hay dos personas que saben si realmente somos hijos de Dios o no. Solo hay dos personas que saben en estos momentos si quien les está hablando es un hijo de Dios o no. Primero, Dios. Dios sabe si lo soy o no. Y segundo, yo. No hay nadie más que pueda saber. Nosotros tenemos que ser conscientes de que realmente le hemos entregado nuestro corazón a Cristo Jesús. Debemos de ser conscientes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de la transformación que el Espíritu Santo va haciendo día tras día en nuestra vida. Pero si Cristo está en vosotros, si realmente eres hijo de Dios, si realmente eres una hija de Dios, dice: el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto es una evidencia real de ser un hijo de Dios. No deberíamos ceder a la tentación si realmente estamos viviendo en el Espíritu de Dios. No deberíamos de reaccionar al pecado. Ya nuestro cuerpo no debe entonces reaccionar cuando de pecado se trata. Claro está que para que esto sea una realidad debemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y lo he explicado también en algunas ocasiones, qué es lo que el diablo utiliza para poder hacernos llevar al pecado. Bueno, nuestro cuerpo. Es lo que utiliza nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. Utiliza todo nuestro cuerpo. Entonces ya el cuerpo está, dice, muerto. Está muerto. ¿Qué es estar muerto? Simple y sencillamente no debería de haber reacción alguna. Pero sigue diciendo el versículo 10: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia de Dios da vida a nuestro espíritu, trae la influencia del Espíritu Santo y nos transforma. Ahora, este espíritu que vive por la justicia y no por la carne es nuestro espíritu natural. Recordemos que está allí en minúscula. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu, minúscula. Esto recordemos que está hablando del espíritu del hombre. Cuando es en mayúscula está hablando del espíritu de Dios. Entonces tenemos claro precisamente esto: el cuerpo reacciona al espíritu natural. Si el espíritu natural está vivificado por la justicia de Dios, entonces en ese momento hay un cambio radical en la vida del hombre. Repito, si el espíritu natural está siendo vivificado, está siendo influenciado, está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, es cuando se empiezan a generar los cambios en las personas. Sigue diciendo el versículo 11: y si el Espíritu, ahora sí mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, sigue diciendo entonces esto: al igual o en caso contrario lo que vimos en el versículo anterior, que el cuerpo está muerto al pecado, pero el espíritu está vivificado. Ahora, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo dice mora o hace morada en vosotros,
el que levantó de los muertos a Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Las decisiones serán distintas a lo que el mundo decide. Nuestros pensamientos serán transformados por los pensamientos de Cristo. Nuestras acciones serán transformadas por las acciones de Cristo. Nuestra forma de vivir va a ser transformada por la forma de vivir que Cristo quiere en nosotros. Vamos a cambiar nuestro vocabulario, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vestir, vamos a cambiar nuestra manera de analizar las cosas, porque el Espíritu de Dios trae vida precisamente. Por esto, y aquí es donde se cumple 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que necesitamos para ser guiados por el Espíritu Santo. Pero también, mis hermanos, vamos a hablar de esa adopción que el Espíritu Santo nos da. Lo vemos a partir del verso 12 al 16, estamos en Romanos 8, del 12 al 16 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, a partir de ahora empezamos a ver precisamente ese cambio, esa adopción. El apóstol Pablo hace un llamado para que los hijos de Dios aprendan a vivir bajo esta plenitud, bajo esta bendición, que seamos agradecidos con Dios por todo lo que hace realmente en nuestras vidas. Así que, o debido a lo anterior que ya analizamos, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos. Un deudor en la Biblia es alguien que procura pagar sus deudas. Si vamos un momentito a Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15, vemos precisamente esta explicación. Decía Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y allá en Romanos también capítulo 13, versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que, hermanos, deudores somos. ¿A quién somos deudores? ¿A quién debemos de pagar? Mis hermanos, la Biblia nos dice claramente: no a la carne. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si debemos pagar, no es a la carne, con su corrupción. Parece que para Pablo el saber a quién es la deuda está más que claro, y debo de decir que yo creo que con lo que hemos hablado nosotros debería estar totalmente claro para nosotros. ¿Con quién es la deuda? ¿A quién le debemos?
que el Espíritu Santo haga morada en nosotros? ¿A quién le debemos la salvación? ¿A quién le debemos los beneficios de ser hijo de Dios? Deudores somos. El versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Hijo de Dios no puede vivir conforme a la carne. Repito, el Hijo de Dios no puede vivir conforme a la carne. El Hijo de Dios no se le puede imponer, tampoco el Espíritu Santo. Tiene que ser una decisión de cada quien, porque al igual que los estudios anteriores estuvimos viendo que también sigue siendo importante el libre albedrío que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No se le puede imponer que viva según el Espíritu. Esto se resuelve con una escogencia clara y definitiva de parte del Hijo de Dios al hacer lo bueno y al hacer las cosas bien delante de Dios. Por el Espíritu dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Recordemos que el Espíritu Santo es dador de vida. Es la obra del Espíritu Santo quien vivifica precisamente nuestro ser. Sigue diciendo el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto hace la diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y el que es únicamente un religioso. Ya vimos que Pablo, cuando hace la advertencia, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, lo que estaba diciendo es: bueno, no todo el que está metido dentro del cristianismo, lamentablemente, no todos son cristianos. Muchas veces dentro de las iglesias, hermanos, hay personas. Dentro de las iglesias hay hermanas, hay hermanos, hay personas, hay hombres y hay mujeres que no han sido transformadas por el Espíritu de Dios, que no han sido transformados por el Espíritu de Dios, que la obra del Espíritu Santo no se ha llevado porque ellos no han decidido realmente entregarle su corazón a Dios. Sin embargo, son muy buenos religiosos, sin embargo, son muy buenos en cuanto a su denominación, pero ya sabemos, hermanos, que esto no hace cristiano a nadie. La palabra de Dios nos enseña que como hijos de Dios debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y como les decía a mis hermanos, es bien complicado guiar a alguien que no se quiere dejar guiar. Ya lo vimos la semana pasada, cuesta mucho guiar a alguien que no quiere ser guiado. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo 15 y 16: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, pequeño, minúsculo espíritu, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, la persona adoptada perdía todos sus derechos de su familia anterior y ganaba todos los derechos, incluso a ser parte de los herederos de la familia que lo estaba recibiendo. Se convertía en heredero de las posesiones de ese nuevo padre, de esa nueva familia. Asimismo, cuando aceptamos a Cristo, ganamos todos los privilegios y responsabilidades también de un hijo de Dios o de un hijo en la familia de Dios. Uno de esos privilegios notables es recibir la dirección del Espíritu Santo para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Si vamos allá a Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6, Gálatas 4, versículos 5 y 6,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Quizás no sintamos siempre que pertenecemos a Dios, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo de que realmente somos pertenecientes a nuestro Dios. Su presencia en nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con su amor divino. Gálatas 5:5 dice: nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, entonces es cuando realmente andamos en el Espíritu. El andar es una forma de vida que Dios en su hermosa sabiduría y misericordia nos ha dejado. El Hijo de Dios puede, si es obediente a la voz de Dios, puede andar en el Espíritu. También el Hijo de Dios puede ser desobediente a la voz de Dios y no andar en el Espíritu. Cada decisión de estas traerá su propia recompensa. Dios quiera que nosotros nos dejemos guiar y verdaderamente andar en el Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu de Dios también, mis hermanos, trae la obra del Espíritu Santo o los dones a la iglesia del Señor. Vamos a ir un momentito a Primera de Corintios y vamos a por lo menos ir iniciando, aprovechar estos minutos que nos quedan para ir iniciando la segunda parte de este estudio de la obra del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver precisamente los dones en la iglesia. Vamos a estar allá en Primera de Corintios capítulo 12, versos del 1 al 15. Voy a leer apenas los primeros 6 versos para tener idea de lo que vamos a estar analizando. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 12, versos del 1 al 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El propósito, mis hermanos, de esta clase, de este estudio, es aclarar las relaciones que deben de tener el Espíritu Santo y la iglesia del Señor. Esto deja al descubierto que la iglesia del Señor está para cumplir con un propósito importante, pero que esto no está en función de sí misma, sino en función de ella con el Señor, haciendo la voluntad de Dios en ella. O sea, la iglesia no es que hace lo que quiere hacer o lo que le parezca que debe hacer para hacerlo bien para el Señor. No, la iglesia hace lo que el Señor dice por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Esto deja al descubierto entonces precisamente esto. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 tenemos la gran comisión, y en la gran comisión se menciona la permanencia de Jesús con los suyos, y dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este estudio aquí en Primera de Corintios 12 se menciona la permanencia del Espíritu Santo también con los suyos, como ya lo acabamos de ver. Si vamos un momentito a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. La palabra del Señor nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí mismo en Efesios capítulo 4, el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esta obra es para beneficio de todas las personas y para la iglesia local, la iglesia visible. Aún la iglesia más dotada de dones se puede ver minimizada por falta de amor. Si nosotros vamos, mis hermanos, a 1 Corintios, ahí donde estamos en el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, una iglesia que estaba llena de dones, pero que también estaba llena de problemas. Capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Fuisteis enriquecidos, pero sabemos, mis hermanos, que esta iglesia no tenía amor. Si lo recordamos allí mismo en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sí, mis hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba muy llena, muy dotada de dones, pero no tenía amor. Si podemos dejar de lado el camino más excelente, no podemos, dejar de lado el camino más excelente, lo vemos ahí en capítulo 12, versículo 31, cuando dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino precisamente tenía que ver con el amor. Ahora, mis hermanos, entendiendo esto, el Espíritu Santo y la confesión de fe en Cristo es importante. Allá mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 dice, por tanto, capítulo 12, versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema. La palabra anatema es la palabra anatsema, que quiere decir excomulgado o maldito. Había una influencia maligna en el mundo que podía llamar a la confusión, y algunos en cuanto al verdadero cristianismo estaban allí metidos trayendo esta confusión, trayendo confusión al mensaje de Dios. Solo los que están entonces bajo la influencia del maligno pueden hacer este tipo de manifestación, llamar anatema o llamar excomulgado o maldito a Jesús. Pero Pablo dice que solo el verdadero Hijo de Dios puede reconocer esta verdad, solo el que verdaderamente es Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación clara del Espíritu de Dios, una revelación clara del Padre hacia Pedro, y lo entendió, porque solo los hijos de Dios pueden entender. Llamar anatema es algo que no puede venir de Dios, sino que solamente puede venir del diablo. Y sigue diciendo el versículo 3, y nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. Esta es otra contraposición. Esta es la confesión fundamental del cristianismo. Es precisamente entender que Jesús es el Señor. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios 8, 6. Para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia, le hace ser testigo de esta gran verdad que solo viene de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y sus dones son para provecho del cuerpo de Cristo. Allá en el versículo 4 al 7, estamos en 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, muchos podrían pensar que lo que tienen de parte de Dios es algo de lo que nunca darán cuenta, pero no es así. Otros, en lugar de ponerlo en las manos del que los hizo, algunos se enorgullecen y hasta se creen especiales por los dones que Dios ha puesto en sus vidas. Y esto es muy interesante porque lamentablemente hay hijos de Dios que piensan que entre más dones tienen son más especiales, sin entender que entre más dones se tienen somos más responsables delante de Dios. Tenemos una mayor responsabilidad delante de Dios. Si nosotros vamos allá a 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, 1 Corintios 4, 7 dice: ahora bien, hay diversidad, 1 Corintios 4, 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son esos dones que Dios te ha dado? Bueno, pues si los tienes es porque los recibiste. Y si los recibiste, sigue diciendo: ¿por qué te glorías? Dele la gloria a Dios que te los dio. Dele la gloria al Padre que te los dio. Y entendamos que más bien somos responsables de cada uno de esos dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Dice 1 Corintios 12, 4. Los dones son las gracias que Dios concede para la edificación de su iglesia. Ninguno es superior a otro. No podemos decir: ay, este don es mayor que este otro. No, ninguno es superior a otro. Ninguno es para exaltación personal. Ninguno es para sentirse muy especiales delante de Dios. Todos los dones son para la gloria de Dios y para bendecir y ayudar al crecimiento de los hermanos en la iglesia. Mis hermanos, y esto es muy importante porque hace varios años yo entendí esto. Cada vez que una persona no pone sus dones en funcionamiento de la iglesia, no pone los dones que Dios le ha dado en funcionamiento de la iglesia, le está quedando debiendo a sus hermanos en Cristo. Cada vez que no ponemos el don en las manos del Señor y no lo ponemos y no lo aplicamos y no lo desarrollamos, estamos faltándole, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerio o servicio está muy relacionado con los dones. El Señor es el mayor ejemplo de trabajo y de servicio que Él hace para los demás. Me encanta como Lucas lo escribe allá en Hechos,
En Hechos capítulo 1, dice Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas con esto que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Las cosas que Jesús empezó a hacer y luego a enseñar. Puso en práctica, haciendo y luego enseñando. Ese es el mayor ejemplo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo ministerio o servicio, está relacionado. Y el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios es la fuente de toda actividad o resultado de servicio a través o por medio de los dones. En estos pasajes no vemos tres dioses divididos en sus funciones, sino un solo Dios haciendo su plan en este funcionamiento especial. Versículo 4, versículo 5, el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones por el Espíritu. Versículo 5, ministerios por el Señor y operaciones, versículo 6, por Dios. Pero, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y con esto voy a terminar por cuestión de tiempo. ¿Para provecho de quién? ¿Para provecho de qué? Bien, mis hermanos, claro que el creyente que está cada día va a traer y va a dar, y es para provecho, pero para provecho para la obra del Señor, para provecho de la iglesia, para provecho de ese desarrollo, para ese provecho. El creyente cada vez va a traer provecho. Claro, una vez alguien lo dijo de esta manera: el día que dejamos de aprender, ese día no vamos a tener que enseñar, no vamos a tener nuevo material para enseñar. Es por eso que tenemos que estar metidos, los que trabajamos en la enseñanza, metidos en la palabra de Dios, revisando la palabra de Dios, comprendiendo la palabra de Dios. Y eso va a traer provecho. ¿A quién? ¿A mi vida? Bueno, pues sí, me va a traer provecho porque yo soy hijo de Dios. Pero va a traer provecho a la iglesia. Va a traer provecho a los que escuchen la palabra de Dios. Los músicos se van a preparar, va a traer provecho para ellos. Sí, van a ir desarrollando su don, pero va a traer provecho para la iglesia. Los maestros, los diáconos, todo el que trabaja en la iglesia, cualquier ministerio, cualquier operación, cualquier servicio, todo va a ser para provecho de la obra del Señor. La próxima semana seguimos con el Espíritu Santo, reparte los dones entre los miembros de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien los da como Él quiere, los reparte como Él quiere. Pero mis hermanos, lo importante de esto es que estos dones son para la edificación de la iglesia del Señor. Son para que no nos sintamos especiales porque tenemos 1, 2 o 3. Para que no nos sintamos muy importantes porque creemos que el don mío es más importante que el otro. No, ninguno es superior a otro. Todos son importantes, y si el Señor los puso en la iglesia es porque se necesitan en la iglesia. Y si Dios te está trayendo a esta congregación es porque el Señor quiere que tú desarrolles tu don aquí, en esta iglesia local, en esta iglesia visible y en esta iglesia del Señor. Así que cuando entramos a las aguas del bautismo, salimos como miembros de la iglesia para desarrollar los dones o el don que el Señor haya puesto en nuestra vida. Y al final va a ser para provecho de la obra del Señor. Ya tú sabes cuál es tu don. Ya eres hijo de Dios, ya eres hija de Dios, estás claro que sos guiado por el Espíritu de Dios, estás clara que Dios te ha puesto para servicio en la obra del Señor. ¿Cuál es tu don? Bueno,
pues es momento de empezar a pensar en eso. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Y a partir de ahora pensar, ok, ese don va a ser para provecho en la obra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú verdaderamente motivando nuestros corazones para que como tus hijos podamos dar cuenta de los dones que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos a poder identificar ese don, Señor. Si es que hay hermanos o hermanas que no han podido identificar el don que tú les has dado, para que ellos también puedan desarrollarse en esta tu iglesia. Gracias por cada siervo, por cada sierva que tú has puesto en esta tu iglesia, por cada ministerio, Señor, por cada comisión, por cada trabajo, por cada una de las cosas que se hacen en esta tu iglesia, porque todo eso es de provecho para tu obra, es de provecho para tu reino, es de provecho para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener esta claridad y unidad de corazón y de espíritu, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria tuya y para provecho de tu reino. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.